Lo primero que aprende el obrero es a someterse a la autoridad. Nuestra posición debe mantenernos bajo la autoridad de otros y al mismo tiempo ejercer autoridad. Aparte de Elohim, todas las personas, incluyendo la doña Yeshua, tienen que someterse a las diferentes autoridades que rigen en la tierra. ¿Por qué la doña Yeshua debería someterse a las autoridades humanas siendo él el creador de todo? Porque era necesario cumplir con toda justicia. ¿Sí? Él vino como hombre y no como Elohim. Era necesario que esa mezcla, ese hombre Elohim perfecto, y debía ser cabalmente perfecto, o sea, el Hijo del Hombre cumpliese con toda obediencia. Debemos reconocer la autoridad en donde quiera que estemos y tanto en el hogar como en la escuela encontramos autoridad. Cuando uno ve a un policía, por ejemplo, en la calle, aunque a uno le parezca que no es una persona competente y que su nivel cultural está por debajo de uno, debe reconocer que es una autoridad delegada no solo por el gobierno, sino también por Elohim. Hay que respetar. ¿Sí? Eso es un respeto básico. Cuando algunos hermanos se reúnen, deben percibir de inmediato el orden de autoridad que les corresponde. Necesitamos aprender a someternos para poder ejercer autoridad. Las dos cosas son necesarias, las dos cosas deben ser aprendidas correctamente. Cada uno debe reconocer su posición. El que sirve en la obra debe saber quién tiene autoridad sobre él y quiénes están bajo su responsabilidad, ¿sí? Aunque hay algunos que nunca llegan a enterarse, por lo tanto nunca se han sometido a nadie. De esto sabemos perfectamente porque este sistema no promueve la sumisión, sino al contrario, promueve la rebeldía y la autoexaltación. No nos preocupemos pensando si algo es correcto o incorrecto, ni si es bueno o malo. En donde quiera que nos encontremos, lo primero que debemos determinar es quién tiene la autoridad, porque donde esté esa autoridad, esa persona representa, no importa si bien o mal, representa a Yahweh. Y él desea que nosotros nos sometamos a las autoridades que él coloca encima de cada uno. Por eso, todas estas cosas es necesario tenerlas muy en cuenta para no andar para evitar justamente todas esas divisiones, todos esos pleitos y contiendas que tanto existen en todas las denominaciones, ¿no es cierto? Pero hay muchos creyentes que no les pasa por la mente a quién deben someterse, ni siquiera les pasa por la mente que deban someterse, ¿no es cierto? Para algunos todo es confuso y no saben qué posición adoptar. Lo primero y lo más importante que deben aprender los que trabajan en la obra es la sumisión. No interesa si nos equivocamos. El Padre quiere que obedezcamos y que busquemos hasta que encontremos la forma en que Él desea que actuemos. Cuando Adán cayó, el orden del universo fue destruido. Jamás debemos tratar de diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Javá diferenció y determinó que el fruto era bueno. Más bien debemos someternos a la autoridad de Yahweh. No era importante si el fruto parecía bueno, parecía deseable o no. Inclusive si lo fuera mismo, ¿no es cierto? No era importante. Lo más importante era primero obedecer. El hombre siempre está presto a juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Él considera que esto es bueno, que aquello no lo es, y pone en práctica, toma sus decisiones en base a ese tipo de pensamiento y razonamiento. Parece como si el juicio del hombre fuera más claro que el de Elohim. El hombre está convencido de que así es en realidad. Esto, por supuesto, es una condición caída, insensata y debe ser erradicada de nosotros, ya que no es otra cosa que rebelión. También piensa enseguida en supuestas situaciones, sugiriendo probabilidades como ¿y qué pasa si la autoridad delegada quiere que haga algo malo? ¿No es cierto? Ya hablaremos de estas excepciones con mayor profundidad, pero sépase desde ahora que plantear esas posibilidades no proviene del Ruach, sino de la carne, ¿sí? Porque el Ruach no se preocupa absolutamente por nada, porque ya que Yahweh nos ha dado una orden, Él se ocupará de todas las cosas, ¿sí? En cambio la carne, aún antes de encontrarse con la situación de tener que someterse, procura encontrar excepciones para poder aplicar, para poder prolongar el tiempo de obedecer.
La carne no quiere someterse a ninguna autoridad que no sea ella propia y su satisfacción y toda excusa, bueno, malo, será que esto es bueno, será que esto es malo, proviene de nuestra carne, ¿sí? Proviene de nuestra carne que es satánica, que contiene dentro de sí la semilla de Hasatán. La naturaleza satánica del árbol, del conocimiento, del bien y del mal está en nuestra carne, no lo olvidemos. Ella es la que esgrime argumentos tipo bueno o malo. A ver qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, ¿no es cierto? El Ruach, por su parte, simplemente obedece sin cuestionarse. No cuestiona nada. Si la orden proviene del Padre, simplemente eso es algo del Padre. Hay que obedecer al Padre. En ese sentido, claro, si la cosa que están pidiendo es una cosa que va contra el Padre, ahí es que vemos que la orden no proviene del Padre y que ahí sí hay que actuar de otra forma. En el caso de que cualquier orden proveniente de una autoridad pretenda justamente hacernos infringir la ley, cuando digo la ley me refiero a la ley de Yahweh, tenemos instrucciones en las escrituras en varios ejemplos. En primer lugar, el caso de los amigos de Daniel, ¿no es cierto? Ellos fueron confrontados con la muerte si decidían no obedecer la orden de adorar al rey, de adorar la estatua, ¿no es cierto? Cosa a la cual se negaron. Ahora pues están listos para que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música se postren y le rindan homenaje a la estatua que he hecho, porque si no le rinden homenaje en la misma hora los echarán en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué deidad será la que los pueda librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y le dijeron al rey: oh Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre eso. Si es así, nuestro Elohá, a quien rendimos culto, puede liberarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará, sino que sea de tu conocimiento, oh rey, que no vamos a rendir culto a tu deidad, ni tampoco le vamos a dar homenaje a la estatua que has levantado. Esto está en el capítulo 3 de Daniel. Ellos fueron arrojados al horno de fuego, sabemos, del cual escaparon ilesos con la ayuda del Adón. También tenemos el caso de los apóstoles. ¿No les ordenamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y miren cómo han llenado a Jerusalén de su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Protestaban los fariseos, ¿no es cierto? Pero Shimón, Kefá y los demás enviados contestaron: hay que obedecer a Elohim antes que a los hombres. Esto está en Hechos, en Masé, en el capítulo 5. En ambos casos, los gobernantes que tenían la autoridad exigieron cosas que iban en contra de Yahweh, ¿sí? En ninguno de los dos casos los israelitas se rebelaron. Presten atención, no hubo rebelión, ¿sí? Simplemente pusieron el hecho de que lo que les pedían era contrario a la ley de Yahweh y se opusieron a obedecer, pero tampoco se resistieron al castigo. No hicieron, como le estoy diciendo, no hicieron rebeliones, no hicieron apelaciones, no hicieron nada. Simple y sencillamente explicaron que lo que les estaban pidiendo era contrario a la ley de Yahweh y acabó. Los amigos de Daniel estuvieron dispuestos a sufrir la pena de ser lanzados en un horno de fuego y los discípulos se sintieron felices de haber sido azotados por haber resistido la tentación de doblegarse delante de hombres. Ninguno de ellos levantó una rebelión, no exigieron libertad, no reclamaron derechos ni nada, simplemente pusieron los hechos. Que quede claro cómo es la forma en la que hay que actuar. Así que no preguntemos, sino que dejemos que el Ruach sea el que nos dé las palabras. El creyente verdaderamente sujeto al Ruach se mantiene firme, pero no se opone a la autoridad, aun si esa autoridad decide matarlo. Ese fue el caso de muchos mártires, ¿no es cierto? Sin llegar a casos tan extremos como el de perder la vida, muchas veces nos rebelamos por cosas infinitamente menores que esas, como el simple hecho de no caernos bien a una persona y por eso nos negamos a aceptar su autoridad, más allá de que tenga o no la razón, ¿no es cierto? De que esté haciendo lo correcto o no, a veces no nos cae bien a alguien ¿sí? Y se acabó. O porque somos naturalmente rebeldes y no aceptamos lo que nos parecen imposiciones, ¿no es cierto? Nuestra carne siempre está quejándose de todo, o por el motivo que sea. Y enseguida levantamos peros, ¿no es cierto? Justificaciones para respaldar nuestra postura, para justificarnos. Pero que sean, tanto si son válidas como si no lo son, se oponen a la autoridad.
no, no ayudan a la sumisión, ¿no es cierto? El principio que debemos tener siempre presente es que cualquiera vez que nos negamos a aceptar la autoridad, estamos rechazando la autoridad de Yahweh. Yahweh es la autoridad en esencia, ¿sí? Entonces lo estamos rechazando a él. E inclusive en el caso de que la autoridad tenga intenciones contrarias a las de Yahweh y no a nosotros, que quede clara la diferencia, ¿sí? Porque no quiere decir que nos estén odiando a nosotros, sino que están oponiéndose a la ley de Yahweh. Ni siquiera así tenemos el derecho de rebelarnos, ¿sí? Nos negaremos a la obediencia de forma pasiva, como hicieron estos ejemplos, pero aceptaremos las consecuencias que pretendan imponernos, y esa es la posición que resulta aceptable a Yahweh. El propio Mashiach es nuestro mejor ejemplo en este sentido. Él fue falsa e injustamente acusado, sentenciado y muerto. Claro que eso era justamente necesario para que así se convirtiera en el Cordero, en el sacrificio perfecto, ¿no es cierto? Así como Abba torna los males en bienes, ya que la muerte de un justo, siendo injusta, fue la base de la salvación de la humanidad, ¿no es cierto? Si nosotros nos llamamos imitadores de Mashiach, y deberíamos ser mucho más porque estamos mezclándonos, ¿no es cierto?, con él, debemos aceptar este hecho de que el Padre tiene siempre un propósito mayor que el que vemos a primera vista. A veces ni siquiera lo vemos, y que si permite que pasemos por lo que nosotros creemos son injusticias, y que muchas veces lo son, pero muchas otras veces no lo son, sino que son el resultado de nuestro mal comportamiento, ¿sí? Es decir, la copa que nos toca beber porque nosotros mismos la hemos llenado, ¿no? Y otras veces sí, son las quejas de nuestra carne, que es hipócrita y es engañosa y que acusa a otros cuando debería mirarse a sí misma en primer lugar. Todas estas cosas son porque él tiene un objetivo muy superior a futuro, muy superior a nuestros pequeños pensamientos. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, ¿sí? Y generalmente implican nuestro crecimiento a través de la disciplina.